Hoy te traigo mi selección personal de fragancias low cost con calidad y de equivalencia que estoy utilizando en este mes de junio, donde las temperaturas ya van en aumento y hay que buscar aromas frescos. Se trata de un repertorio de fragancias sencillas, de fácil compra, de distintos usos y estilos que se ajustan a diferentes gustos y edades en cualquier situación de verano. Un repertorio de fragancias low cost de casas como Lidl, Mercadona, Zara, Saphir, Springfield, Nike y Maison Alhambra. Todas muy frescas y llamativas y de corte veraniego, fragancias muy interesantes. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la casa Lidl, con Dark Blue de Ghibellini, que nos trae un aroma clásico, muy fresco, limpio y versátil, de toque fougère y de tipo aromático amaderado, con notas destacadas de neroli y bergamota en su salida, seguida de un corazón aromático especiado con presencia de lavanda y pimienta, las cuales se mezclan en un fondo cálido, muy limpio y llamativo, de tonos amaderados, algo atabacado. Un aroma elegante, versátil y algo clásico que al aire nos podrá recordar a Dolce & Gabbana Purón, algo diferenciado y ligero pero bastante reconocible, que nos ofrece un rendimiento justito de algo más de 4 horas en piel, con una proyección moderada y una salida chispeante que rápido baja quedando más en la piel. Un aroma fresco, elegante y señorial de corte clásico que trae buena relación calidad-precio unido a un rendimiento algo justito. Por su precio es una fragancia muy interesante para este verano. De Lidl pasamos a Mercadona con la fragancia Como tú, Viento, un aroma fresco y limpio de corte personal con acordes cítricos marinos muy destacado, siendo de tipo aromático marino, que destaca por su salida fresca y cítrica con una bergamota destacada que va hacia un corazón marino acuático con notas acuosas y algo saladas, las cuales finalizan en un fondo suave, algo cremoso y limpio de tonos amaderados almizclados con un punto de musgo de roble muy llamativo. Un aroma fresco, muy limpio de toque elegante que al aire nos podrá recordar a Acqua di Gio. No es un clon exacto, pero es una fragancia del estilo que ofrece un rendimiento aceptable que alcanzará las 4 horas y media en piel con una proyección moderada. Es un aroma personal y sutil. Una fragancia con buena calidad-precio del estilo de Acqua di Gio que se ve fresca, versátil y llamativa. Una fragancia de verano muy interesante. De Mercadona nos vamos a Zara con todo un clásico, Zara London, que nos trae un aroma fresco y versátil, muy elegante con un toque especiado muy destacado, de tipo floral amaderado que destaca por su salida cítrica, algo chispeante y mentolada, con notas como limón y la menta, que van hacia un corazón suave, de corte aromático especiado con un iris muy llamativo, que finaliza en un secado suave, algo cremoso, de tono amaderado muy elegante. Un aroma sencillo, versátil y elegante que al aire nos podrá recordar a de Yves Saint Laurent, sobre todo en su salida. No es un clon, pero es un aroma similar con bastantes semejanzas, ofreciendo un rendimiento aceptable de unas 5 horas en piel con una salida algo notoria y una proyección moderada. Un aroma fresco y versátil que trae calidad y un rendimiento justo para su precio. Todo un clásico de Zara y de verano. De Zara nos vamos a Mandarina Duck con su fragancia Vida Loca, una recomendación vuestra que nos ofrece un aroma fresco, tropical, de toque dulce, frutal y mentolado, siendo de tipo ámbar fougère, que destaca por notas como la piña y la menta en su salida, seguida de un corazón suave, marcado por el coco y un toque de lavanda, que finaliza muy suave y fresca con un tono ámbar amaderado muy llamativo y agradable. Un aroma tropical, muy fresco, versátil y de toque unisex, que te podrá recordar a Le Beau de Jean Paul Gaultier, más simple y sencilla, con un toque algo diferente pero bastante similar, ofreciendo un rendimiento que alcanza las 5 horas y media en piel, con una salida algo chispeante y una proyección moderada. Un aroma agradable y llamativo que nos trae una buena relación calidad-precio y un aroma exquisito, aroma low cost de verano muy destacado, joyita económica. De Mandarina Duck nos vamos a la casa Springfield con su fragancia Green Attitude, un aroma exquisito que es fresco y versátil, de tono dulce, cremoso y herbal, de tipo aromático amaderado, que destaca por notas como la piña y la bergamota en su salida, seguida de un corazón aromático muy suave con la salvia, el sándalo y esos acordes florales, los cuales finalizan en un secado ámbar amaderado con notas como la batonga, el praliné y el musgo. Un aroma dulcito, muy agradable, que se ve con calidad y evolución
distribución y que al aire yo no le encuentro ningún parecido destacado, pero ojo, es un aroma algo genérico, bastante sorprendente, que si te gustan los dulces ligeros y frescos, esta fragancia es muy recomendable. Te recomiendo probarla porque merece mucho la pena, ofreciendo un rendimiento de unas 5 horas en piel con una salida notoria y una proyección moderada. Un aroma fresco, versátil y unisex que nos trae buena relación calidad-precio unido a un aroma exquisito, algo sencillo pero resultón. Un aroma de distancias cortas que no defrauda en tus noches de verano, muy interesante. De Springfield nos vamos a la casa Nike con la Night Gold, que nos ofrece un aroma fresco y limpio, algo jabonoso y ligeramente dulce, de tipo cítrico amaderado, que destaca por notas como el pomelo, el limón y la pimienta en su salida, que va hacia un corazón más suave de tonos amaderados aromáticos, con notas como el vetiver y el jazmín, que finalizan en un secado suave, limpio y algo cremoso de tonos amaderados inciensados. Un aroma sencillo, algo personal y discreto, que al aire tiene una vibra con Blue de Chanel, te la podrás recordar, pero son aromas diferentes. Un aroma del estilo que ofrece un rendimiento discreto cercano a las 4 horas, con una salida algo notoria y una proyección leve que rápido se queda en piel. Un aroma fresco, versátil y veraniego al estilo de Blue de Chanel, con una calidad-precio algo justa pero un aroma llamativo. Una fragancia casual de verano para aplicarte sin conocimiento. No está nada mal. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. De Nike pasamos a Saphir con su fragancia Armonía Black o la Caravan 16, un aroma fresco y elegante dominado por los cítricos y las especias, con un toque elegante que es de tipo oriental amaderado, que destaca por una salida fresca y chispeante marcada por el limón, que evoluciona a un corazón suave y algo especiado con notas como el anís y el olivo, que finaliza con un secado suave y oscuro de notas como el abatonga y el tabaco. Un aroma fresco, sutil y algo personal, que se ve sencillo y elegante, que al aire tiene trazas de Armani Code. No es igual, pero son aromas del estilo. Es una de las imitaciones más flojitas de Saphir, que nos ofrece una duración de casi 4 horas en piel, con una salida notoria y una proyección moderada. Es una fragancia fresca y agradable que trae buena relación calidad-precio unido a un rendimiento discreto. Un aroma fresco y versátil para tus días de verano. Muy interesante. De Saphir nos vamos a Maison Alhambra con la Jorge Di Profundo, un aroma fresco y limpio, muy elegante de toque marino algo especiado, de la familia aromática acuática, que destaca por su salida fresca y cítrica, con notas como la mandarina, la bergamota y acordes marinos, que evoluciona a un corazón suave y aromático con notas de romero y lavanda, las cuales finalizan en un fondo suave de toque mineral ambarado muy elegante. Un aroma más maduro, muy fresco, elegante y de toque personal, que al aire la comparan muchísimo con Acqua di Gio Profondo. Yo la original no la tengo y no las he podido comparar, pero por la marca seguro que se parece bastante, ofreciendo un rendimiento aceptable de unas 6 horas en piel, con una proyección moderada y una salida viva y chispeante. No rinde mal, pero es algo personal. Aroma con ADN Acqua di Gio, que es fresca y elegante, con una buena relación calidad-precio y un aroma exquisito. Bomba de verano, muy interesante. Y ya para finalizar, os dejo 3 fragancias de corte femenino que mi chica está utilizando en estos días de calor. La primera es de Mercadona y es Capítulo Mediterráneo, un aroma fresco y energizante, muy sencillo y fácil de llevar, de toque cítrico frutal, que sale fresco y energizante con los cítricos, con un limón marcadísimo, que baja rápido y se mezcla con un corazón frutal de melocotón, que finaliza más suave, algo cremosa, con las maderas y el almizcle. Un aroma sin parecidos destacados, pero que te podrá recordar algo a Light Blue, con un rendimiento justo y una calidad-precio aceptable. Un aroma interesante que está reseñado al completo en el canal. De Mercadona nos vamos a Saphir con la Toy de Saphir, un aroma fresco y energizante que se ve sencillo pero vibrante, de tipo floral almizclado, que destaca por notas como la naranja y el cardamomo en su salida, seguido de un corazón floral de rosa y jazmín, que finaliza suave y fresca con las notas de maderas y almizcle. Un aroma sencillo y elegante que al aire nos podrá recordar a esta versión de Tous. Un aroma del estilo que encima no rinde mal y que trae buena relación calidad-precio. Un aroma muy interesante para este verano. Ya la última pertenece a la casa Lidl y es la Cotton Blue, un aroma fresco, elegante y energizante de tipo floral frutal, que sale cítrica con un toque frutal, con notas como el limón y la manzana, que evolucionan a un corazón floral con un jazmín destacado, que finaliza muy suave y limpio con un fondo ámbar amaderado ligeramente almizclado. Por su aroma la asocian mucho con Light Blue
Blue de Dolce & Gabbana, y sí, al aire tienen buen parecido, ofreciendo un rendimiento algo discreto pero una buena relación calidad-precio, un aroma muy interesante para este verano. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.